Rezamos en esta Santa Misa por las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Alejandro Martínez, a 9 días de su fallecimiento. Lidia Silvero, a 4 años de su fallecimiento. Vicenta, Brígida y Josefa. Julio Fernández, se lo recuerda en su natalicio. Mauricio, a 10 días de su fallecimiento. Matías, a 3 años de su fallecimiento. Por la salud de Luz, María, Atilio, Siama, en acción de gracias por el cumpleaños de Gloria. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante cantando. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a comer el pan sacramentado, el cuerpo del Señor Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a llevar el pan de la alegría, mensaje que nos dio el Hijo de María. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Celebramos hoy, queridos hermanos, en la Argentina, la memoria de Nuestra Señora de Itatí, reina del Paraná, patrona de, como dicen en Corrientes, de la República de Corrientes. Esta devoción hermana de Nuestra Señora de Cacupé. Las imágenes son prácticamente idénticas y de hecho Nuestra Señora de Itatí, la Virgen sobre piedra, la punta de piedra, así se llama, había sido traída de una reducción del Paraguay. Para acompañar otra reducción eran las poblaciones llevadas adelante por los padres jesuitas para acompañar una reducción que estaba en territorio argentino, lo que después pasó a ser la provincia de Corrientes. Una historia muy linda. Justamente en Corrientes, en Itatí, tienen 2 fiestas, esta del 9 de julio y la del próximo miércoles 16 de julio, que es el día de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí, y se hace lo que se suele llamar la gran procesión de las carretas, una de las procesiones más lindas que se organizan en el país. Todos salen a honrar a la Señora. Encomendémonos a la Virgen de Itatí. También pedimos hoy, 9 de julio, por nuestra querida patria Argentina. Recordamos aquel momento histórico del 9 de julio de 1816, cuando un grupo de patriotas criollos, entre los que había más de la tercera parte sacerdotes que representaban a las distintas provincias, declararon lo que llamamos la independencia de nuestra patria. La actividad y podemos decir la predicación de estos sacerdotes fue fundamental
para poder entender lo que quería el pueblo de estas tierras, para tener la independencia completa. El 10 de mayo de 1810 se constituye una primera junta de gobierno, pero todavía no se plasma una identidad. Es verdad que va a haber que esperar hasta 1853 con la Constitución para que aparezca más una identidad. Muchas guerras civiles, muy de Argentina. Y tenemos que un día, ojalá con la ayuda del Señor y de nuestra Madre, la Virgen María, superar esas diferencias. El Papa León está insistiendo de una manera muy linda que las diferencias no tienen que crear divisiones. Nosotros pensamos que porque pensamos diferente, ya uno está de un lado y está del otro. Las diferencias, dice el Papa León, no tienen que generar ningún tipo de división. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Señor Jesús, nacido de María Virgen, esté siempre con todos ustedes. Con las manos juntitas, los niños, vamos a pedir con humildad perdón por nuestros pecados. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, que para honrar la pura y limpia concepción de la Virgen María y como defensa y custodia de tu pueblo, suscitaste la advocación de Nuestra Señora de Itatí, concédenos que bajo su protección nos veamos libres de todo peligro y seamos conducidos al gozo de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos. Lectura del libro del Génesis. Terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre, y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer. Este respondió: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa, y de todas partes se iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres,
porque en Canaán se pasaba hambre. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló duramente, e inmediatamente los puso bajo custodia durante 3 días. Al tercer día, José les dijo: si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde está bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor, así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros: verdaderamente estamos expiados lo que hicimos contra nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén le respondió: ¿acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso, y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. José se alejó de ellos para llorar. Palabra de Dios. Que tu amor descienda sobre nosotros, Señor. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Entonen para él un canto nuevo. Toquen con arte, profiriendo aclamaciones. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre lo que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia.
Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. Como decíamos antes de iniciar la Santa Misa, en el día de Nuestra Señora de Itatí, recordamos cómo Dios ha querido hacerse presente en nuestras vidas, en la historia de nuestra patria, con gestos maternales. Siempre María recibiendo a sus hijos, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Sumampa, cantidad de devociones que podríamos decir que cada provincia, cada región tiene la suya. Y esto es muy de María, es muy de una mamá, porque la mamá se viste de acuerdo a cómo son sus hijos, y los hijos después se visten como es mamá. Es decir, ese gesto maternal de la Virgen Santísima, que es muy lindo. La mayoría de las devociones marianas en la Argentina son devociones mudas. Esto es muy lindo saberlo. ¿Qué quiere decir devociones mudas? Que no hablan, como a lo mejor puede pasar otras devociones, Lourdes, Fátima, Czestochowa, otras devociones en donde la Virgen ha dado mensajes, pero acá en la Argentina parece que María adoptó justamente educarnos a nosotros sin demasiadas palabras o explicaciones, medio como conociendo la idiosincrasia de nuestro pueblo, que le gusta parlotear, que le gusta explicar y después a lo mejor no terminar de haciendo nada. Es muy lindo eso, porque María nos está escuchando y es un gesto típicamente maternal. Le confiamos a Nuestra Señora de Itatí, justamente nuestra patria, nuestros gobernantes y también nuestra condición como ciudadanos. No somos simples habitantes de esta tierra, porque seríamos ocupás. Somos ciudadanos, que es una distinción fundamental. Tenemos obligaciones y derechos cívicos que a veces pareciera que quedan reducidos a la participación en un partido político o cuando llega alguna instancia electoral. Pero eso es el desenlace de un proceso. Yo tengo una responsabilidad cívica. No soy habitante, no soy ocupaz. Desde mi fe tengo que dar el salto de la responsabilidad ciudadana. Esto es muy importante. Muchas veces nos preguntamos en el tejido social, histórico, cultural
religioso de la Argentina, por qué como pueblo somos como somos, con una riqueza inmensa, un potencial inmenso, personas lindísimas, pero que en el mundo no nos quiere nadie. Más o menos es así. Dice, un argentino, un argentino. Porque parece que hay algo de soberbia, de orgullo en nuestras raíces que hace que seamos un poco así. Siempre exitistas, tenemos un poco como pueblo la desgracia de tener casi siempre buena suerte, dentro de toda la pálida o mala suerte que podemos tener. Entonces somos como los gatos que tienen 7 vidas, siempre caen parados. ¿Cómo fuimos capaces de pasar tantas situaciones de crisis y todavía seguir adelante? Se estudia a nivel sociológico en el mundo el caso argentino por un caso de resiliencia. ¿Cómo son capaces estos tipos de aguantar tantos fracasos y seguir adelante? Y festejar un mundial de fútbol como la gran fiesta. Y somos argentinos, pedamos a la Virgencita que nos ayude a esto. Queremos ser nación. Queremos ser nación y queremos ser ciudadanos comprometidos. Y esto también para nuestras autoridades, que ellos tienen que brillar por su rectitud y por su honestidad. Que sabemos tristemente que estamos muy lejos de contar con autoridades que puedan ser a lo mejor rectas en todas las cosas, íntegras y honestas. Pero siempre la Iglesia nos ha dicho que aquel que no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo se anima a gobernar la casa de otro? Y nosotros seguimos en este entramado en donde muchas veces las figuras que terminan siendo nuestras autoridades, que son figuras políticas, terminan siempre como caudillos o con lo que solemos llamar el clientelismo, pero que no representan prácticamente a nuestra ciudadanía. Mucho por trabajar y mucho por rezar, siempre con la amistad y la paz social, que es lo que tiene que distinguir nuestra condición de hijos de Dios. Escuchamos en la lectura del Antiguo Testamento parte de la historia de José. No es San José, el esposo de la Virgen María, sino José del Antiguo Testamento. Una historia deliciosa. El más chiquito de los hermanos, que los hermanos tenían envidia porque el papá, por ser el más chiquitito, el hijo de su ancianidad, tenía preferencia sobre él. Y entonces la envidia suele desatar conflictos que a veces es muy difícil volver atrás. Y entonces deciden sacárselo de encima al preferido, era un niño. Y prefieren primero, pensaban matarlo, después tirarlo y después venderlo. Dice, ¿y para qué matarlo si podemos ganar un poquito de plata? Lo vendemos. Y cayó en manos del faraón. Y como suele suceder muchas veces, una infancia dura te prepara para la vida. Y eso fue lo que sucedió con José. Terminó siendo el administrador de todas las riquezas de Egipto, al punto que el faraón le tenía confianza ciega. Y en el momento de hambruna que asoló a toda la región, era José el que tenía que distribuir el grano para que la gente no se muriera de hambre. Y él lo hacía con honestidad, él lo hacía con rectitud, lo hacía con seriedad y con competencia. Hoy se dice con idoneidad. Lo hacía como corresponde. Qué lindo que es eso, ¿no es cierto? Y fíjense qué lindo lo que le dice el faraón a la gente. Vayan a José. Vayan a José. Esto después, en la espiritualidad nuestra, decimos vayamos a José,
no a aquel José, sino a este José que siempre va a proveer lo que necesitamos en nuestras necesidades. Vayamos a José. Qué lindo que es eso. Y resulta, en la historia que acabamos de escuchar, que se presentan sus hermanos que vienen del pueblo de Canaán, también pidiendo por favor que le vendan un poco de grano. José los reconoce, ellos no lo reconocen a él, y entonces él se hace el duro. Como diciendo, esto me hicieron a mí, ahora me toca a mí vengarme. Pero eso fue la reacción que tuvo, porque lo que le dijo, bueno, vayan, lleven el grano, pero tráiganme al hermano menor. Medio como le tendió una trampita, ¿no? Y dijeron, los hermanos se pusieron a hablar entre ellos, ¿y ahora qué hacemos? Si nosotros lo vendimos. Ahora se van a enterar que nosotros somos culpables de la desgracia de ese hermano nuestro. Y no se dieron cuenta que fue no la desgracia, sino la gracia para que José pudiera salvar del hambre a toda la región. Y entonces, mientras estaban discutiendo, José, que escuchaba, no está bien escuchar atrás de las paredes, pero bueno, ahí dice que José escuchaba atrás de las paredes y se puso a llorar. O sea, no era duro, tampoco quería vengarse. Y vamos a ver cómo después terminan abrazados. Qué lindo. La moraleja, si quieren, o la pequeña lección que podemos sacar, toda desgracia en Dios es una gracia. Si sabemos mirarlo con ojos de fe. A veces nos pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan. Pero si estamos en Dios, esa desgracia es una gracia, si somos fieles en el tiempo. El caso de José basta para explicar eso. En el Evangelio vemos el momento en que Jesús, en el Evangelio de Mateo, envía a los 12 y se nombra a cada uno de los discípulos que formaban el grupo de los 12, tienen nombre y apellido, podríamos decir. Recordar que el apellido en la época de Jesús y en la cultura hebrea era decir de dónde venían, los hijos de Zebedeo. Ese era el apellido, eran los hijos de Zebedeo. Miren cómo dice, ese era el apellido. Tenemos que pedir que nosotros también, que somos enviados por el Señor, a prolongar su misión salvadora. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque recibimos gratuitamente. Ustedes recibieron gratuitamente. Den gratuitamente. Nuestra fe vivida, no solo confesada, no es algo que yo adquirí, por más que haya estudiado, por más que me haya formado. Es un don que recibí. Y el don, si no se comparte, se pierde. ¿Por qué tanta gente de chiquitos tienen una fe hermosa y después de grandes no sabemos si creen o no creen? Porque nunca compartieron su fe, porque nunca la transmitieron. Si la fe no se transmite, muere. Y eso es lo que pasa con mucha de nuestra gente. No somos los mejores, nos faltan muchísimas cosas, pero tenés que contagiar lo que vivís. Y entonces tu fe va a crecer. Si no lo haces, termina muriéndose, termina como apagando esa fe. Pidamos siempre entender esto. No alcanza con confesar la fe, sino tenemos que vivir la fe. Y para vivir la fe, la tenemos que compartir y transmitir. Nos quedamos sentados con el canto, presentamos los dones de pan y vino. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y al invocar la maternal intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Itatí, ayúdanos a celebrar dignamente el sacrificio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por eso, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, nuestro obispo Damián, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Recordamos a quienes mencionamos al comienzo de la misa, especialmente Alejandro, 9 días de su fallecimiento, Lidia, 4 años de su fallecimiento, Julio, lo recuerdan en su natalicio, Mauricio, 10 años de su fallecimiento, y Matías, 3 años de su fallecimiento. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen fiel, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo y providente esposo, los apóstoles, San José Gabriel del Rosario Brochero, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con las manos juntitas, los niños, vamos a rezar cantando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del mal, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán.
abundante permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Comunión espiritual. Al no poder recibirte de manera sacramental, Señor, realizo esta comunión espiritual. Deseo profundamente que tu vida sea mi vida. Que tu corazón sea mi corazón. Que tus sentimientos y pensamientos sean los míos. No pongo condiciones. No pretendo regatear, ni saber dónde me llevas. Por todo te doy las gracias. Haz de mí lo que tú quieras. Amén. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu amor por mí es grande, tu amor por mí incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu amor por mí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oremos. Padre Santo, alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos que quienes veneramos a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de Itatí, experimentemos el auxilio de tu gracia para crecer en el amor a Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos acercarnos los chicos a la imagen de la Virgencita y vamos a rezarle. Excelente. ¿Cómo le fue en el colegio hoy? Si no hubo clase. Bueno, venga acá, princesa. Muy bien. Las manitos juntitas así. Excelente. Mirando a la Virgencita. Bendita sea tu pureza. Eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón.
mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y en la mano vamos a poner un besito y vamos a regalárselo a la Virgen. ¡Bum! Ahí llegó. Muy bien. Y a San José le pedimos, muestra que eres nuestro Padre. San José, San José, San José. Y mirando a nuestro patrono, el cura Brochero, vamos a rezarle. Santo cura Brochero, visita con tu mula mansa el pobre rancho de mi alma, arrea hacia las cumbres altas los dolores, las tristezas y las penas que oscureciendo malean el horizonte de buenas nuevas, sembrador de esperanza, que el Cristo y la Purísima traigan paz a mi tierra, quebrada de tanta seca, y que el arroyito de la gracia en mano abierta me convierta para llegar a quienes los esperan. Amén. San José Gabriel del Rosario, Brochero, con brochero, con brochero, con brochero. Volvemos a nuestros lugares, muy bien, con la abuela, y dejamos que esta oración haga un caminito en nuestros corazones. Padre lleno de ternura, Padre lleno de ternura, pródigo en gestos de misericordia, pródigo en gestos de misericordia, con tus hijos más alejados y distraídos, con tus hijos más alejados y distraídos, íntimo, sin reservas ni cálculos, íntimo, sin reservas ni cálculos, con tus hijos más cercanos y fieles, con tus hijos más cercanos y fieles, Padre de mirada atenta y brazos extendidos, Padre de mirada atenta y brazos extendidos, Padre de pocas palabras y generosa presencia, Padre de pocas palabras y generosa presencia, Padre bueno, Padre mío, Padre nuestro, Padre bueno, Padre mío, Padre nuestro, danos tu paz y tu perdón, danos tu paz y tu perdón, danos tu bendición, danos tu bendición, que habitemos en tu corazón, que habitemos en tu corazón, que seamos hijos agradecidos que seamos hijos agradecidos y hermanos, compañeros de camino, y hermanos compañeros de camino, que la esperanza nos mantenga peregrinos, que la esperanza nos mantenga peregrinos, nuestros corazones encendidos, nuestros corazones encendidos, nuestra mirada sin prejuicios, nuestra mirada sin prejuicios, nuestra frente alta, nuestra frente alta, nuestros pies ligeros nuestros pies ligeros y nuestras manos en el servicio. Amén. y nuestras manos en el servicio. Amén. Recordamos que aquí en María Bístrica, miércoles, viernes y sábados, la misa es 18 horas y los domingos 10:30. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, sobre la familia, sobre nuestros niños, jóvenes y abuelos, bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y también recordemos, el próximo miércoles es 16 de mes, la memoria mensual de Brochero con las 5 misas. Glorificar a Dios y servir a los hermanos es nuestra alegría. Vayamos en paz. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú, María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven
a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores de la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra madre